Hola, soy Jonathan Sheffer y junto a Ramiro Moreta hacemos Identidad Albiceleste, sitio partidario de la selección argentina que viene creciendo al ritmo de los títulos que viene ganando el equipo de Scaloni desde el 2021 a esta parte. Nos acompañaste en un montón de instancias en distintas plataformas, redes sociales, YouTube. Ahora llegó el momento que nos traslademos al pueblo. Nos puedes acompañar por Spotify y YouTube. Nos pueden encontrar como Identidad Albiceleste, también en Instagram, en Facebook y como ID Albiceleste en Twitter X. Identidad Albiceleste, primero Argentina y después también. Exactamente hace 1269 días, más precisamente un 17 de abril, arrancábamos lo que imaginábamos que iba a ser el primer gran medio partidario de la selección argentina, que hiciera potencialmente hablando un seguimiento sostenido, sin imaginar que íbamos a ir en consonancia con todos los títulos que vinieron desde 2022 a esta parte con Scaloni como entrenador. 245 días antes de ganar el Mundial de Qatar. Esto es Identidad del Celeste, yo soy Jonathan Sheffer y esto lo hacemos con Ramiro Moreta. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Cómo anda, Jonathan? Johnny, ¿todo bien? ¿Quién diría que íbamos a terminar acá, ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Nadie. Nosotros solamente. Uno imaginaba, como decía en el preámbulo, que podíamos llegar a ganar muchas cosas teniendo en cuenta que habíamos ganado la final de la Copa América meses atrás, pero casi que 3 de 3, por consiguiente, desde el 2022 hasta el año pasado cuando le ganamos la final de la Copa América a Colombia, yo particularmente ni en mis mejores sueños, no sé qué pensás vos al respecto. Y 2 Copas Américas, un Mundial, una Copa Conmebol UEFA, o finalísima como ahora se lo conoce, y no, la verdad no. Pregunta para romper el hielo. ¿Dónde hiciste el bachillerato o la etapa pinácula de colegio secundario? En el Fernando Fader, en el barrio de Flores, Escuela Técnica de Orientación Artística. Una infidencia que vamos comentando, por supuesto, con la gente del otro lado de la pantalla. Yo particularmente lo hice en el colegio, en el Instituto Salvador Soreda, el bachillerato en Economía y Gestión de las Organizaciones. Ahí nos enseñaron lo que es el balance, ¿no? Entre el equilibrio del debe y el haber o el libro diario, ¿no? Yendo un poco en aras de eso, balance, la palabra balance. ¿Qué balance hacemos de este 2025 en cuanto a esta parte del proceso Scaloni del 2018 a esta parte? ¿Fue muy bueno, regular, bueno, demasiado muy bueno? A sabiendas que, por ejemplo, si bien en la antesala del inicio de la recientemente terminada eliminatoria, no nos imaginábamos después de ganar el Mundial de Qatar que íbamos a tener, digamos, tantas derrotas en contra, pero tampoco imaginábamos que por primera vez en la historia, por ejemplo, por citarte un ejemplo, íbamos a ganar a Brasil, tanto allá en Brasil, por primera vez en la historia de las eliminatorias, como en el Monumental, como le ganamos en marzo. Tampoco íbamos a imaginarnos que Nicolás Tagliafico va a tener un nuevo laburo a tiempo medio yendo al Maracaná a regar las plantas, o sea, no. Exacto, como dijo en 2023. Una época que se puede catalogar como la más dorada hasta ahora de este siglo, ¿no? Está bien que recién estamos a un cuarto del siglo de este siglo, pero ya es dejar una vara muy alta que no sé si las próximas generaciones van a poder lograr lo que se pudo hasta ahora. Encima todavía queda un nuevo mundial, queda otra finalísima, que hay que ver a qué onda con esa, porque... Te iba a decir, España hay que ver si la quiere jugar. Sí, o sea, a ver, dice, no, mirá, antes de un mundial no es buena idea a ambos lados. Esto es una cosa de ambos lados, o sea. Sí, Más sí, que sí. nada de España, porque bueno, Argentina todavía hay chicos con hambre, otros dicen, queremos esa hambre, lo queremos más, todavía hambre más dentro ahí de uno para el mundial, porque encima este mundial que se viene, bueno, puede ser el último de Lionel Messi. Entonces hay que ver qué onda. Pero ahí está las puertas de otro posible título antes del Mundial, si decide que se jueguen o no. Habrá que ver, habrá que esperar que luego que se arregle al final. Exacto, y por añadidura, ¿sabes lo que te iba a decir, Ramiro? Sí. Haciendo revisionismo histórico, es muy difícil no comparar la posibilidad ante la eventual realización de la finalísima contra España en marzo, no compararlo con lo que pasó aquella vez, independientemente de los escenarios que son distintos, ¿no? Cuando perdimos con España aquel amistoso con Sampaoli, a poco de 2 meses y medio de arrancar el Mundial de Rusia, en el Wanda Metropolitano. Sin contar que, para trazar paralelismos, en esa misma cancha, al año siguiente, antes del primer gran título que afrontó, no gran título, pero sí primer gran campeonato que afrontó la selección argentina conducido por Scaloni, perdimos un amistoso con Venezuela que nos generó mucho más
dolor de cabeza o mucho más dudas que afirmaciones, ¿no? Vuelvo a repetirte, distintos escenarios, distintos contextos, otro equipo, más afianzamiento y ahora. Pero digo yo, en el peor de los casos, hipotéticamente hablando, vuelvo a repetirte, que Argentina pierda. Y, viste, hay como un cierto tufillo a que pueda llegar a repercutir anímicamente en muy mala forma. A sabiendas que más presión en pos de terminar demostrando tiene España que Argentina, que viene ganando, como dijimos al principio, todo lo que se le presenta en el camino, ¿no? Sí, aparte, bueno, también hay que recordar, siguiendo el tema con España, me hiciste acordar el día amistoso en cancha de River, post Claro, obtención de la Copa del Mundo por parte de España y cómo terminó. es verdad eso. ¿Cómo terminó? Quizás la relajación post conquista del título mundial en Sudáfrica a España, sin contar lo que se dice que hicieron los jugadores el día anterior, en el Monumental, como bien decís, hizo que Argentina se soltara un poco más, aparte debutaba técnico, el Chicho Batista, me parece, después que se fue Maradona, agarraba en ese momento la selección argentina. Batista, ahí en ese momento Batista. ¿Te acordás? Bueno, y ahora es distinto, quizás San Paoli estaba con presiones, clasificó casi que por la ventana, peyorativamente hablando, al Mundial de Rusia 2018, con un cuerpo técnico conformado por Scaloni, hay que decirlo. Valdría, digamos, la pena también, a modo de juego, decir que quizás Scaloni es lo que es, porque desde adentro vio lo que no había que hacer en la selección argentina con San Paoli como entrenador, para llegar a este presente. Sí. Dicho eso, Y distintos también escenarios, pero si llega a perder Argentina, ojalá que no, en caso de que finalmente se juegue esa final con España, no sería quizá bueno arrancar un campeonato mundial con cierto tufillo, con cierta incertidumbre que se puede llegar a generar desde mi punto de vista. No sé qué pensás al respecto. Independientemente, vuelvo a repetirte que tenés razón también con comparar aquella vez o con aquella vez que sucedió lo de España después de que salió campeón aquella selección dirigida por Del Bosque, cuando el equipo de Batista le ganó en el Monumental, ¿no? Sí, pero yo, por ejemplo, estoy viendo la última convocatoria de España. En Sí, cuanto a nombres, no hay unos que digan que sea. Ya, ok, tenés a Pedri, tenés a Dani Olmo, como algunos jugadores que Nico son Williams, Nico Williams, ya te da como un recambio fuerte. Todavía le cuesta por momentos elegir el equipo. O sea, tiene un par de nombres, tiene más espacio con algunos, menos con otros. Todavía le claro, cuesta en algunas cosas ver cuál es el equipo definitivo. Esa formación que vos decís es la segura. Porque estaba comparto. viendo algunas formaciones en últimos partidos y cambia, todavía le cuesta. No, no, claro. No encuentran, todavía están probando bien con el tema del lateral derecho, todavía hay que ver cuál es el medio que mejor conforman. Entonces, esta selección no es una que decís fuerte. Argentina todavía está arrancando con el recambio, por Claro. así decirlo. Vos todavía ves que hay muchos nombres que ya están entrando en la Ah, zona de claro. veteranía. Exactamente, te iba a decir exactamente eso que estás diciendo. Unos que ya están en su último trayecto y otros que se están agregando, pero este es un recambio bastante más, por así decirlo, suave. O no sé si Y el, suave sería la palabra, o más fluido, porque el rango de edad es mucho más diverso. Tenés y el común chicos, denominador te parece que es entre las dos selecciones, que los procesos son muy parecidos, porque los dos entrenadores actuales se erigieron a través de interinatos, que, de hecho, de la fuente, si mal no recuerdo, fue profesor en la Escuela de Dirección Técnica de Scaloni, en su etapa formativa, y también por el hecho de que quizás no hay una figura descollante sacando a Messi o en su momento de María, ¿no? En la selección hasta hace poco tiempo atrás, sino que el funcionamiento es la figura de alguna manera. ¿Viste cómo en los proyectos políticos no importan los dirigentes, importan los proyectos, la cuestión colectiva, el trabajo mancomunado? En la selección es lo mismo, tanto en Argentina como en España. No sé si coincides de alguna manera con lo que te digo. y yo diría que más hay por ahí en Argentina, porque Argentina tiene un juego colectivo bastante más marcado, y ya está bastante aceitado. Eh, Habrá que ver cómo es en los próximos años, eso sí, eh, porque es un juego bastante colectivo, un juego en el cual muchos de los jugadores son bastante más polifuncionales, que Claro, eso es una cosa que, o sea, vos el día de mañana vos no te podés sorprender si aparece Rodrigo de Paul jugando de lateral derecho porque la situación lo requiera y el chabón te rinda bien. Porque exacto. si vos lo comparas al primer Rodrigo de Paul, el que surgía en Racing, que jugaba de enganche, pasó a jugar de volante por derecha, pasó a jugar de 5, o tirado por el volante por derecha, de extremo, eh, o Leandro Paredes, que era de enganche, pasó a ser volante central.
lo tiran por los costados, a veces juega por los costados, al igual con McAllister o Enzo Fernández, sobre todo el mediocampo. Eh, y eso en España mucho no lo veo, la verdad. Diste en la tecla porque vos hablas de polifuncionalidad y es muy difícil no acordarse de aquella frase de Bilardo en una entrevista, no sé si con Niembro, no me acuerdo muy bien, en donde él decía que su sueño era que cuando le preguntaran de qué jugaba este determinado o X jugador, uno no tuviera respuesta exacta, casi que gesticulando con Montoncito, o sea, ¿de qué juega? Y no sé, ¿dónde lo pongas? Bueno, De Paul Parés, como bien dijiste, forma parte un poco de este precepto, porque después, si bien arrancó como volante creativo en Racing en las inferiores, por lo menos así debutó en primera, me parece que de la mano su gol del 2012, después se fue reconvirtiendo a una polifuncionalidad notoria, que también incumbe Paredes, porque Paredes también era enganche, y Marco Giampaolo, creo que no, Marco Giampaolo, mejor dicho, creo que en Italia, fue el que lo puso por primera vez de 5, hasta el punto que después eso lo capitalizó muy bien en la selección argentina Scaloni. Y eso que bien decís también de la polifuncionalidad va de la mano con que me parece que Argentina, como síntesis de lo que fue el balance del 2025, y si se quiere también del 2024, donde se mostraron altibajos en la selección en cuanto a funcionamiento, pero una regularidad en los resultados, hay como una cuestión de que encontramos los intérpretes exactos para que justamente se lograra este funcionamiento, ¿me explico? Y no solamente jugadores como decís vos, De Paul, Paredes, o en su momento Lo Celso, aparecieron, bueno, por supuesto desde el Mundial de Qatar hasta parte en su Fernández, McAllister, pero también jugadores como Almada, que era el famoso mediapunta, casi que sucedáneo de Tevez, porque nacieron los dos en Fuerte Apache, y en la selección lo ponen de buen derecho, buen izquierdo, o falso 9, por trazar una cuestión comparativa, o decirlo en términos figurativos, y rinde igual, como sin ir más lejos, rindió, desde mi punto de vista, en el mejor partido que jugó en el año Almada después de Brasil, que fue contra Uruguay, donde terminó sin un gol, ¿no? Sí, aparte, bueno, Almada ya venía esa transformación de que estaba en Brasil, Es verdad. de pasar a ser más un jugador que juega parado de engancha, empezó a jugar más de winger izquierdo, sobre todo, a pie cambiado, Sí, sí, o a interno, ahora, porque ahora no decíamos volante por izquierda, el volante por izquierda ahora claro. pasó a ser el interno. El interno es el viejo 10, digamos, para que la gente entienda. Antes, El por lo menos desde los el años 90 hasta entreala. acá se empezó a jugar con. Claro, desde los 90 hasta acá se empezó a jugar con enganche, ¿no? Al 8-5-10 que formaba el trinomio en los equipos de la década del 70, se le agregó un enganche que, digamos, catimó el jugar con Wines para pasar a jugar con un jugador quizás más adelantado, a la línea de 3, por detrás de los delanteros. Uno por adentro y otro por afuera, como decía Pasarela. De buena o sea, desde hace por lo menos unos cuantos años a esta parte, poniendo como ejemplo, por ejemplo, el Barcelona Guardiola o el Luis del Tata Martino, se empezó a jugar de vuelta con los extremos, reemplazando el concepto de Wines, ¿no? Dentro de eso que estoy describiendo, 3 volantes, 3 delanteros, Thiago Almada creo que juega en todas esas posiciones. Como bien dijiste vos, interno por la izquierda, que es el viejo 10, interno por la derecha, como viejo 8, o en cualquiera de las posiciones del ataque. Bueno, en la selección se está viendo eso con Thiaguito. Sí, pero él, sobre todo, como muchos equipos usan ahora, no usan los internos o los extremos a pie abierto, por así decirlo. O sea, que sea el mismo Sí, sí, pie sí. del. No, Sí, perfecto. Sí, por es ejemplo, verdad. estaba viendo que Valentín Carboni, por ejemplo, en los equipos de Italia donde juegan, ahora está en el Genoa, lo ponen como un interno derecho. Él es zurdo. No Claro. como el clásico enganche. Una cosa que, por ejemplo, a veces se lo veo incómodo todavía a Nico Paz en Argentina, porque Nico Paz juega del enganche en el como. O sea, Claro. el clásico enganche. O sea, dijeron, este es enganche. Sec Fábregas, que es su técnico, dijo, este es enganche, y lo voy a Claro. poner acá. Y la entendió. Y ahí es como le está yendo a Nico Paz. Es uno de los Mm. mejores jugadores de la Serie A italiana. Esta esa se la peleó cualquiera. Hoy es uno de los No, mejores estoy de acuerdo, estoy de jugadores que acuerdo. está. O sea, ya lo quiere repescar hace rato el Real Madrid. Y Él se quiere quedar en el como porque sabe que tiene chances más concretas de tener la posibilidad de ir al Mundial que si vuelve al Real Madrid. Y el aliciente más importante de lo que estás describiendo, ¿sabes cuál es, Rama? Sí. Que tuvo una lesión en el medio y se recuperó. Y eso hay que destacarlo. La resiliencia, como se dice ahora, de muchos de los componentes de la selección argentina, la escaloneta, tiene que ver con esto que estás describiendo. La personalidad ante la adversidad. Y por eso, bueno, estos jugadores son el futuro, la incipiente nueva renovación, ¿no? Sí, se hay una tanda de chicos nacidos a partir del 2001, ya porque podemos decir, algunos como Julián Álvarez ya están bien consolidados, Claro, otros chicos que son 2000, otros que algunos se empiezan a aparecer, que ya hace rato que venían haciendo méritos como para jugar.
Y, o sea, tenemos una camada de enganches muy buena. Muchos europeos dentro de esa camada. Sí, o sea, a ver, tenemos Almada, Nico Paz, Valentín Carboni, el Diablito Claro. Echeverri, Mastantuono. Habrá que ver qué onda algunos como Tomás Parmo, Independiente, Francisco Baridó, que ahora está en el Napoli. Entonces hay que ¿A Máger seguir. Carrizo lo podemos poner en esa nómina? Ángel Carrillo, sí, entre los delanteros. Y habrá que ver cómo es el desarrollo de varios de los chicos. O sea, hay competencia. Le contamos una infidencia a la gente. Nosotros, en nuestras conversaciones privadas, siempre comparamos a Julián Álvarez, o mejor dicho, a Máger Carrizo un poco con Julián Álvarez. Como un Julián Álvarez zurdo. Y hay que tener en cuenta que Julián Álvarez, en su etapa formativa a River, ha jugado muchos partidos en las inferiores como volante creativo. Y ahí está el parangón de mucho de lo que estamos hablando también, para después, digamos, analizar con precisión si no hay algo de certeza en aquellos que afirman que esa selección que ganó el Mundial de Qatar, la nuestra, la Argentina, no es una de las 2 o 3 mejores de la historia. Porque cuando hablamos de mejores selecciones en términos de historia por competencia en campeonatos mundiales, es muy difícil soslayar que la Brasil del 70 es una de las mejores. Y la Brasil del 70, salvo que Clodoaldo tenía mitad de cancha para adelante a volantes creativos del momento en el fútbol brasileño en esa etapa. Y Argentina, o a esa Argentina hay que agregarle que no solamente que jugadores de 3 cuartos en adelante, formó en su momento cada división inferior de cada equipo digamos, de donde salieron esos jugadores, sino que también parece 5, porque Clodoaldo era un 5 recuperador, mientras que nosotros teníamos un 5 en el Mundial de Qatar, que se formó también en las inferiores de Boca como volante creativo, que era Paredes. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y eso marca también un poco como paralelismo de que la polifuncionalidad fue lo clave para que Argentina tranquilamente pueda compararse con esa Brasil de 70, en función de lo que hizo, por supuesto, en el Mundial de Qatar, ¿no? Sí, algo que se estuvo mostrando este tiempo. O sea, a ver, Argentina terminó esta fase en las eliminatorias primera, con 38 puntos. Y lo sigue Sí. Ecuador con 29 nada más. O sea, una diferencia de casi 10 puntos. Ganó 12 partidos, empató 2, perdió 4 nada más, convirtió Sí, que es 31 mucho en goles. comparación a la eliminatoria anterior, ¿no? Que fue, desde mi punto de vista, después de la obtención de la Copa América en la final en el Maracaná con los verde-amarillos, de las mejores selecciones en función del funcionamiento, valga la redundancia. Esta también, pero quizás para mi gusto, en relación a los resultados, al análisis de los resultados de la cuestión estadística, perdió más de lo que debería haber perdido. Porque salvo con Uruguay fue superior en muchos partidos, por ejemplo a Colombia, y perdió con Colombia. Eso quizás, como guardia alta de la selección anterior, citando un poco a Gallardo, no le pasaba después de que ganamos la Copa América. Y de esa manera extendimos la cantidad de partidos invictos con la que llegamos al Mundial de Qatar para poder terminar ganándolo al margen del traspié del debut con Arabia Saudita, ¿no? Sí, acá, por ejemplo, estaba viendo, o sea, los datos. O sea, me convirtió 31 goles, Sí, solo recibió 10. No muy fue poco. el que menos goles recibió, el que menos recibió fue Ecuador, pero Ecuador tiene otra estadística muy diferente si solo nos vamos a las estadísticas, porque o sea, empataron con la misma cantidad de partidos que ganaron, Claro, fueron uno de los equipos que menos convirtió, pero fue el que menos recibió con 5 goles nada más. Un equipo que, bueno, apostó por otro tipo de juego. claro. Mientras otros equipos, tipo, o sea, Brasil, que recibió 17 goles, por ejemplo, o Colombia, que terminó tercero, recibió 18 y anotó un poco casi la misma cantidad de Argentina. O sea, así fue, por lo menos si uno solamente se queda con las estadísticas, llama la atención, teniendo en cuenta más o menos ubicaciones. Claro. Pero Argentina siguió manteniéndose incluso en algunos momentos flojos, porque a Sí. Argentina a veces le cuesta el segundo tiempo. O sea, va fuerte en el primero y a veces en el segundo se empieza a desinflar por el En- gasto físico que hacen. Contra Paraguay le pasó. Exactamente. O sea, tiene su problema que a Argentina a veces le cuesta equilibrar Claro. el gasto, el gaste que hace, el desgaste. Traducir en sostenimiento lo que muestran las primeras partes. Sí, porque, repito, Argentina puede ir muy fuerte en el primero y en el segundo Sí. empieza Eso le a... pasaba, ¿te acordás? En la Copa América al principio, pero en la del 2021, cuando muchas veces, incluso estando Paredes en la cancha o Guido Rodríguez, se quedaba en el sprint final como sin energía y se le perdía la mitad de la cancha. Si no era por los laterales, sobre todo Molina, por ejemplo, me acuerdo del partido contra Uruguay, en Uruguay prácticamente no llegó al arco, no usó la mitad de la cancha. Y contra Paraguay también, cuando ganamos 1-0 con gol de María, pase del Papu Gómez. Y a Argentina le pasaba eso, que como que se metía muy atrás. Hasta estaban los memes, que Scaloni hacía un gol y después a la retranca. Hasta que después se desatacó mentalmente cuando empezó a ganar partidos importantes de los cuartos finales hasta adelante, pasando por supuesto por la final en el Maracaná.
cosa que fue antagónica a lo que después se mostró en la continuidad de las eliminatorias. Ahora es como que, no te digo por relajación, pero en esta parte final de las eliminatorias le viene pasando seguido eso que decís vos, que arranca el primer tiempo con mucha intensidad y después baja. Contra Uruguay pasó, hasta el punto que se quedó con uno menos porque los expulsaron a Nico González. Exactamente, y para ir terminando este primer bloque, bueno, ahora se viene una serie de partidos amistosos, no son, la verdad, rivales fuertes, o sea, eso es el problema que a Argentina le cuesta a veces cerrar con Es algún verdad. rival, todo lo que sea partidos preparatorios no No encuentra rivales grandes, digamos. le cuesta cerrar, porque, a ver, mucho de eso también, hay una cuestión que lamentablemente es ¿cómo se dice? Hay como una negación de los otros a jugar con la Argentina, decís. Sí, no, es como que muchos quieren, no, sí, aparte muchos que quieren ciertas garantías de por lo menos que cuenten Sí, sí. la presencia de Messi, viste que algunos unos pesos pesados, a pesar que siempre va a estar, pero bueno, otros también como no quieren, Pasó en la bueno, previa de Qatar también, porque digamos, faltando un mes y medio para que arranque el Mundial, nos enfrentamos en 2 amistosos en Estados Unidos, también si mal no recuerdo. Creo que a Jamaica y a Puerto Rico, ¿o no? sí, Jamaica, no, Puerto Rico es ahora, el otro era Sé Guatemala, que no uno era creo que era, ¿no Jamaica. era Jamaica y Guatemala no eran Sí, Guatemala, es verdad. creo El que era mismo rival con el Guatemala. que debutó Scaloni, me parece, en 2018, ¿no? Sí, No cuesta, sé si lo cuesta quieran pasar. repetir en la próxima para como tipo cábala, la verdad que Claro, sí, 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 sí. Y uno se pero pone a repasar el equipo, muchos de esos nombres que vieron la luz, digamos, en lo que fue la génesis del proceso Scaloni se repiten ahora. Eso es lo bueno. Para finalizar un poco, independientemente de lo que viene asentás en cuanto a la información de los compromisos internacionales que tiene la selección argentina de cara a este fin de semana. Si ponemos un top 3 de los mejores momentos de la selección en la eliminatoria para hacer el balance definitivo, ¿qué partidos nombrás? ¿Querés que para que te dé tiempo para pensar lo diga yo primero? el 4-1 a Brasil, Sí, pero también el de visitante, en el Maracaná. O sea, cuando había que meter línea en ese partido, al margen de que también se jugó bien con la pelota, sobre todo en la parte complementaria, Argentina dio la talla ante una selección que le hizo sentir de rigor hasta cuestiones extrafutbolísticas lo que pasó en la tribuna aquella vez, ¿no? es que no puedo evitar pensar en los partidos con Brasil. Esos dos. Claro, los dos con Brasil, digo yo, y quizás contra Chile, ¿no? Por la contundencia, porque se jugó muy bien, era un rival que venía a meter pierna fuerte y templada y no desentonó la Argentina, a diferencia de muchos partidos del comienzo de la eliminatoria, donde generó mucho, brilló con la tenencia de la pelota, pero ganó por la mínima. Caso Paraguay, me acuerdo que ganamos 1-0 con gol de Otamendi, o contra Ecuador en la primera fecha con gol de tiro libre de Messi. ¿Los dos con Brasil entonces pones vos? ¿O Sí, uno de porque los dos nomás? es reivindicarse en el Maracaná, es golear, y no todos los días le sacas una victoria a Brasil goleándolo. Claro. Y sin Messi, sin María, ¿eh? Sí, ese día quedó claro, es una cosa que no hay que boquear. Exacto. ¿Y qué tercer partido pones? Hablabas de Nico Paz, tenés un favoritismo por algunos jugadores que forman parte de esta camada, ¿viste? De sub-20, sub-19. Uno de los mejores partidos donde Nico Paz entró y jugó muy bien para mí fue contra Bolivia. El día de los 3 goles de Messi en el Monumental. Y el 6-0, Creo que te sí. leí pensamiento, vos por ese, ¿no? Sí, aunque un poco de pena te da, porque el rival es un Bolivia que está en un recambio apostando por un equipo muy joven, sobre todo joven, Sí, está haciendo un recambio, está apostando a los chicos que son más unos que se espera que exploten claro. después de este mundial y no que todavía no le falta camino. Pero una Bolivia que ya estaba mostrando una versión renovadora de lo que después terminó materializando, opinando por supuesto con el diario del lunes, Sí, o porque sea, terminó clasificando a sí, repechaje, es una Bolivia que está con una generación de chicos de 21 o 22 años. que ya mostraba en ese partido. Sí, es una generación interesante, pero que todavía le falta el punch final. A ver, que ahora ¿viste? Van por la chance de clasificar a un mundial después de muchísimos años. Posibilidad que no tiene Chile de hacer 3 mundiales seguidos. Pero dicho eso, al margen de la chicana, y para directamente cerrar el balance, en lo negativo, no sé si top 3, pero una de las derrotas que más me dolió a mí particularmente fue en la cancha de Boca contra Uruguay. Y creo que Porque fuimos superados tácticamente por un entrenador que pregona un estilo de fútbol totalmente antagónico a lo que mostró Uruguay aquella vez. sí, no, sí, creo que si uno piensa en lo negativo en la eliminatoria, creo que es lo único que va a pensar la mayoría de los hinchas. Sí. O con No, Paraguay el segundo tiempo, que nos lo dieron vuelta, porque Argentina empezó ganando ese partido, creo, ¿no? sí, el 2-1 en noviembre de 2024, ¿no? Sí, Exacto, claro, hace poquito. sí, no, sí, pero creo que todo el mundo va a decir, va a pensar en Uruguay, 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 ese partido, como fue. O sea, esos partidos que vos decís, Uruguay el próximo partido le puede meter 7 goles en contra, pero contra Argentina jugó como si fueran una O bestia. contra Ecuador ahora la última fecha, ¿no? Háblame de rival difícil.
Sí, claro, ese es el tema. Particularmente también jugó muy mal Argentina en la anterior eliminatoria de la última fecha cuando empezamos ganando con gol de Julián Álvarez y después nos empató con un penal polémico que le cobraron otra vez a Tagliafico como también en la última fecha de esta eliminatoria saliente. La única diferencia es que ahí empatamos acá perdimos, porque para mí hubo muchas polémicas en ese partido. Vos Y decías, Argentina ahora sí como uno de los puntos más altos, ¿no? Y empezamos a hablar concomitantemente después de eso, porque jugamos sin Messi y sin María, con muchos jugadores que pintan para ser muy buenos jugadores, nombrabas a Nico Paz. Y es un excelente engancho para conectar con el otro tema. La era post-Messi, el amor después del amor, el amor después de Messi. ¿Cómo lo ves? Y la verdad, un poco la despedida duele. Traumático como fue lo posterior a Maradona en el Mundial de justamente Estados Unidos 94, Mira, ahora vamos a jugar hoy, un Mundial ahí. noticia extra futbolística. Hoy me enteré, día que estamos grabando, martes 7 de octubre, que el Carlos Delfino se retira del básquetbol y con eso se va el último Claro. jugador en pie que quedaba Para, activo. exactamente, te iba a decir eso, justamente para parar y parezco Fantino. La generación dorada de básquet y esta generación, al margen de que también la saliente, la anterior, mejor dicho, la de Agüero, Machano, nos da muchas satisfacciones, esta tiene una resignificación distinta, porque es, como decíamos una vez en un informe que hicimos en Intel Celeste, la selección de a pie que no te deja a pie. Y nombrando Delfino es un poco un parangón comparativo con lo que está pasando con esta generación, con Messi, que es, digamos, el último vector de la resistencia de una de las mejores épocas de la selección argentina en función de generación de jugadores, ¿no? Sí, Es porque como el último gran producto de Peckerman, si te pones a pensar. sí, aparte, a ver, vos te va él, se va también Otamendi, que es un... Sí, se van los... no va a quedar solamente todos jugadores nacidos de 1990 en adelante. claro. Y Qué viejo también que estamos. si vos decís, pucha, loco. Y Porque está tenés bien que a... mostramos buenas versiones sin Messi, pero cualquiera te puede decir, pero mostramos también buenas versiones con Maradona en las Copa América con el Coco y alcanzó después para que no sea traumática la etapa post Maradona. Al margen, te vuelvo a repetirte, son distintos escenarios, como comparábamos al principio con otra cuestión, y que lo de Maradona fue tortuoso por el hecho de que prácticamente, no tengo pruebas, tampoco dudas, sin ánimo de dar nombre, lo sacaron de la Copa del Mundo por una nimiedad, como no lo sacaron al español en el Mundial de México 86, que ganamos con Milagro como técnico, por lo mismo que había consumido Maradona supuestamente en el 94. Pero igual, por más que no hubiese pasado eso, Argentina ganando no ese Mundial del 94, creo que hubiese tenido una cuestión postraumática preponderante al finalizar la era Maradona como jugador de la selección argentina. ¿Por qué? Y porque no son jugadores que salen cada 2 minutos, salen cada 20 años, son los fuera de serie que Argentina tiene al margen de los otros grandes futbolistas que sacó a lo largo de su historia. Y sobre todo por el hecho de que, incluso cuando no había pasado lo del doping, en el medio de lo que fue la finalización de las dos Copas América que ganamos y la eliminatoria, nos costó clasificar después del Mundial de Estados Unidos. Sí, pero aparte, o sea, a ver, tenemos la historia de Lionel, un chico que tenía un problema de la hormona de crecimiento, en el cual Sí, uno, de acuerdo a los que algunos aseguran en sus en notas, si no recibía hubiera quedado midiendo por ahí 1,55 m, 1,50 m. claro. Eso te da, eso te cierra puertas, porque hay muchos jugadores que, por ejemplo, le cerraron las puertas de algunos clubes porque no pegaban el estirón. El caso de Buenanote, Lautaro por ejemplo. Martínez, caso Ricky Álvarez, por ejemplo, por nombrar uno que terminó pegando un flor de estirón después. Claro. Buenanote también. Sí, Monanote, bueno, Máximo Morales pudo hacer carrera en Claro, no Europa muchos años, porque tuvo en parte también un técnico que lo bajó. Hicimos una liga como la italiana, que son catenacho de desayuno, almuerzo y cena, y Y aparte Maradona, perdón, Messi, a diferencia justamente de Maradona, le costó, digamos, ser profeta en su tierra. Porque Maradona salió del fútbol argentino, tuvo la ventaja de jugar en un club muy popular como Boca, salió campeón, ni hablar que hizo más de 100 goles en Argentino Junior. Después fue a Europa y tuvo esa cosa de reivindicación de los sectores más vulnerables, porque jugar en un equipo popular en Italia como el Nápoles, que acá para trazar un paralelismo o en ese momento era menos de lo que hoy es, no sé, Arsenal de Sarandí, no sé si tanto, pero un club con mucha convocatoria, pero que no había ganado títulos en ese momento, y aparte, sin contar que venía del sur pobre de Italia, ¿no? En cambio, Messi salió de un club, o sea, no llegó a debutar en primera, se fue muy chico, como bien decís vos, por el tema del tratamiento, y tuvo etapas más duras, me parece, que Maradona, en cuanto a las críticas, en cuanto a que no se le daba. Maradona tuvo críticas en la mayor antes de que Argentina ganara el Mundial de México 86, pero fue que un sprint de 3-4 años. En cambio, Messi, incluso
rindiendo en partidos finales, no se le daba el ganar por una cuestión individual y colectiva, y eso hizo que durante una cantidad de años más sostenía que Maradona recibiera críticas de todo tipo, de propios extraños. Entonces, ahora que consiguió todo, que está finalizando ese etapa, genera como una especie de congoja Sí, no, o sea, en el uno pueblo futbolero. pienso, por ejemplo, en la carrera de Maradona, o sea, él encuentra su felicidad absoluta en Europa, en el Napoli. Sí, Messi tuvo una carrera todo lo contrario, jugó casi toda su vida en el Barcelona, claro. siempre acompañado de jugadorazos, y muchas veces también se veía en el Barcelona tenía un rol diferente al que tenía en la selección. En la selección era el eje completo, aunque lo pararan en un Claro. costadito. En el otro era un juego, un estilo de fútbol que requería un par de jugadores de un estilo muy diferente a los jugadores que podía contar en la selección. En la selección tenía más bien amigos, pero como que nunca se lograba encontrar una forma de explotarlo. O sea, él forma parte de la camada que ganó, o sea, que él no estuvo, formó parte mejor dicho, formó parte de las camadas del 2005 y 2007, que fueron los últimos en ganar los Mundiales Sub-20, por ejemplo, Cierto. donde tuviste jugadores, compartió muchos jugadores, con muchos jugadores como el Chiquito Romero, Pablo Zabaleta, Lucas Biglia, Di María, Higuaín, Agüero. O sea, formaste una camada que siempre estuvo como ahí, al punto, Pares de él. al punto. Claro, eran Muchos pares. jugadores que eran, sí, que conoció, compartió plantel, compartió vestuario en las juveniles, en la mayor, pero como que nunca, viste, siempre fue como la gran los pendientes. Era una selección muy buena que hubo técnicos que lograron sacarle todo el jugo, aún así nunca lograban dar el empuje final. Es que en el Barcelona era él como frutilla del postre. Era un equipo con Messi. Viste que hay clubes que dicen que son clubes de fútbol y otros clubes con fútbol por su cuestión multidisciplinaria en los deportes federados y no federados. Bueno, a nivel futbolístico es lo mismo en cuanto a el referirnos individualmente a los futbolistas, o en cuestiones colectivas como comparando aquel Barcelona con la selección argentina. Ese Barcelona era un equipo con Messi y la selección con todos esos jugadores que surgieron de las juveniles con él, Chiquito Romero, Vanega o mismo Agüero, como eran pares, terminábamos diciendo después que era Messi y un equipo que no le dábamos, pero que teníamos que formar para que terminara traduciendo a la selección argentina todo lo que ya mostraban en el Barcelona. Quizás una fase intermedia con Sabela, en donde con todos esos jugadores que surgieron con él, se mostró una buena campaña, o por lo menos una buena cara competitiva en lo que fue el Mundial de Brasil, a que llegamos a la final de Maracaná, que lamentablemente perdimos con Alemania. Pero necesitamos de un cierto proceso de maduración para que fuera Messi el líder, ¿no? Como de alguna manera lo fue Barcelona del término futbolístico, pero acá con muchos jugadores que lo tenían allá en el póster y constatar después en la hora de los hechos que todo lo líder futbolístico que era en Barcelona lo puede hacer en lo extra futbolístico también en la selección argentina, ¿se entiende? Sí, otra cosa ahí, o sea, Messi se tuvo que ir desarrollando como líder. O sea, al principio Exacto. no era, por eso uno dice, es una cosa diferente. Maradona ya tenía, porque muchos querían que él fuera como Maradona. Maradona era otra personalidad, tenía otro origen, tenía es otro material diferente. Sí. Messi veíamos a uno que era uno más, y con el tiempo se fue transformando, fue una evolución ahí. A medida que evolucionaba, tenía que cambiar su juego por la edad, por las lesiones. O sea, de un jugador que él partía de win derecho y cambiado, como Messi jugó casi toda su vida, ahí convirtiéndose en un enganche suelto, un jugador sueltito ahí en el mediocampo, donde él se movía, donde se le cantaba. O sea, es el Messi de ahora, no es el Messi de hace 10 años. Eh, el Messi que ahora se usa la 10 y se para de 10, clásico, suelto. Si se Y en lo que va, estamos de acuerdo es que, bien lo decías vos, Maradona quizás le costó afianzarse en Europa porque desde que llegó al Barcelona hasta el Napoli pasaron casi 3 años más o menos, sí, comparativamente similar a Messi en cuanto a la selección argentina, pero diferente a lo que es en clubes. ¿Por qué? Porque en Barcelona apenas debutó empezó a ganar todo, ya antes de Guardiola, incluso con Raesca. Y Maradona tuvo que atravesar, digamos, lo que es la riqueza del gigante, en función de lo que es Barcelona, ¿no?
para llegar, digamos, a un club popular que lo acobijó y recién ahí explotó los 3 años, llegar a Europa porque se fue de Boca, en consonancia a lo que pasó con Messi en la selección argentina, que le costó llegar a ser lo que fue Maradona en la selección argentina, ¿entendés? Ese es el común denominador. Además de que son dos de los mejores jugadores que tuvo, no solamente la historia del fútbol argentino, la historia del fútbol internacional, ¿no? Pero con sus similitudes y diferencias creo que dentro de unos años vamos a decir que fueron dos historias maravillosas y el tiempo dirá concomitantemente si termina siendo traumática la etapa post-Messi como sí lo fue la etapa post-Maradona, ¿no? Y sí, a ver, no hay un Messi que está apareciendo hoy en día. Exacto. Solo aparecen varios que son un Bueno, Megazord de Messi, a lo sumo. Pueden armar un Megazord de Messi. no había tampoco un Maradona en ese tiempo después de Maradona, porque muchos hablaban de Ortega, después vino Aymar, salvando la distancia, no había un jugador 100% potrero como Diego, y ahora tampoco hay un jugador 100% integral como Messi, porque Messi de todos los rubros, ¿entendés lo que te digo? Como también en algún momento aquel jugador que Maradona garantizaba hasta el último día de su vida que era mucho mejor que era Di Stéfano, que era como se hizo ahora en Inglaterra, lamentablemente, perdón por la palabra, jugadores box to box, de área a área. Messi es de área a área, de largo, de ancho, es una tropa comando, una orquesta en un solo juego, como Menotti también decía de alguna manera que era Maradona. De esos futbolistas salen cada 20 años. No lo había post Maradona y creo que no Sí, lo hay post Messi. y Está claro. se tiene que dar una combinación de circunstancias. Estamos hablando de un chico que era muy bueno, que tenía un problema eh, médico. Justo apareció un club que estaba dispuesto a apostar por él. Era un club fuerte de Europa, un club que decidió Sí, el apostar club por ideal. él. Sí, esa es la circunstancia. Un día de mañana por ahí aparece un chico de Argentina, acá en Argentina, no consigue el espacio, no sé, no consigue, no logra sentarse en algún club acá, y un chico que quiere jugar de enganche, lo ponen por ahí, porque como es grandote, lo ponen de atrás y eso, por temas laborales, su familia se pone, no sé, supongamos Escocia. Sí. El pibe entra a las inferiores del Celtic y encuentra un lugar donde está recómodo, la rompe, decide, che, hola, acá hay un argentino acá, lo convocan en Argentina y empieza todo su camino. Esas circunstancias son muy aleatorias, son a veces Claro, casi de nosotros novela. iguales. Y el día de mañana por ahí el próximo Maradona, el próximo Messi surja de algún lado que por ahí ni la tengamos pensada. O sea, ¿Sabes dónde marca la diferencia para mí, Ramiro? En que en ¿dónde? la época de Maradona no teníamos una estructura colectiva sólida después de que se fue Basile de la selección argentina cuando llegó a Pasarela. Empezó una renovación de nombres que le dieron mucho a la selección argentina, pero que no iban en continuidad a lo que ya había hecho Sabela, iba a decir, Basile en el Mundial de Estados Unidos, en el Mundial de Estados Unidos 94. En cambio, acá me parece que independientemente de que sea traumático post Messi, la era, mejor dicho, post Messi, para ser más preciso con la descripción, hay una estructura colectiva de jugadores y un proceso que si se continúa puede llegar a ser que, como hablábamos antes, el sucesor sea el proyecto o el sucesor sea una cuestión colectiva. Yendo un poco en consonancia, abusando de la muletilla, la palabra consonancia, con eso de que en la política muchas veces más importante que los dirigentes son los proyectos. Bueno, acá, en cuanto a la cuestión de la selección argentina, quizás el sucesor de Messi sea un conjunto de jugadores que nos den satisfacciones como nos dieron tanto Maradona como Messi, o en el pasado, tanto Di Stéfano como Sívori, ¿no? Tanto que los nombramos en Identidad Celeste. Sí, no, o sea, por ahí el día de mañana el lema se rescate el lema de Isabela, el equipo es el otro. Exacto, iba a decir eso. No, o sea, porque a ver, si uno piensa, vos podés armar, si querés el día, una línea de 4 o un 5 con una línea de 4 y el 9 y la línea de 4 está formada por Mastantuono, Carboni, Paz y Echeverri. Claro. O meter a McAllister ahí, que McAllister sea 5, meter a Enzo Fernández o a Thiago Almada. O podés hacer una línea ofensiva más tranquila si querés. Apareció, por ejemplo, ahora el Flaco López. El Flaco López era 9, pero también es un jugador de todo el frente de ataque. Y en el Palmeiras lo hacen jugar de enganche. Por el tipo de juego que tiene. El día de mañana, para mí, tranquilamente lo podrías parar de volante. Más atrasado. Entonces ya ahí está apareciendo una nueva generación, o mejor dicho, una generación más joven que ahora está empezando a sentarse fuerte, porque le están encontrando
porque juega mucho también el tipo de técnicos que tengas. Bien nombrabas al Flaco López. El Flaco López, de alguna manera, la selección puede llegar a ser lo que vislumbró hacer en un principio Castellano, no terminó concretando, ¿no? Tanto que hablamos de los sucesores. Sí, o sea, a ver, el Flaco López tiene, tiene la polivalencia que gusta en ese tipo de equipo. O sea, un tipo que puede jugar, tranquilamente lo puedes parar al lado de Lautaro Martínez para que juegue por los costados, puede jugar él. Lo que es para de enganche, lo puede parar de enganche. Y como dije, si Scaloni se anima, lo puede poner de volante más atrás, por las bandas. O sea, no digo de carrilero con una línea de 3 de fondo, porque es otro tipo ya para ese tipo de recorrido, no creo que le da. Le da un juego que requiera mucho pase, mucha gambeta, ese tipo, porque ya ha mostrado que tiene elementos y cual tampoco uno sorprende si pega el salto a fin de año a Europa. En un momento en el cual todavía Europa sigue mirando el fútbol brasilero. Una polivalencia que de alguna manera también describe Bielsa en el momento de referirse a Valverde en una conferencia de fútbol que dio hace poco. Y yendo un poquito con esas frases de esos grandes célebres personajes en la historia de la Argentina, no solamente en el fútbol, General San Martín decía, siempre citamos una identidad celeste. Si hay victoria cuando se vence al enemigo, la hay mucho más cuando el hombre se vence a sí mismo. Y quizá tengamos que vencernos a nosotros mismos en el sentido de que en lugar de compararnos con el de al lado, comparémonos un poquito también con nosotros. Porque como decimos, quizás no hay un sucesor, individualmente hablando, de Messi o Maradona. O en este caso de Messi, como no lo hubo de Maradona. Pero sí una estructura colectiva. Y copiándonos un poco nosotros, o yendo en retrospectiva, es muy difícil, cuando hablamos de estructura colectiva, no mencionar la selección de Flaco Menotti, donde no tenía un juego por encima del resto. Porque uno dirá que con esa cantidad de goles que metió desde la segunda ronda en adelante, sí, pero una cuestión de un funcionamiento muy granítico para atacar y para defender. Por eso cuando se habla, y esto lo vamos a escribir en algún momento, esto lo vamos a escribir, mejor dicho, en algún momento en Identidad Celeste, cuando nombramos o diferenciamos Bilardo de Menotti, la verdad que la selección del 78 tenía muchas cosas del estilo Bilardo barra Zubeldia en Estudiantes, porque era intenso el ritmo y agresivo cuando no se tenía la pelota, y el 86 más parecía a lo que Menotti siempre pregonó, sobre todo en el Metropolitano 73 con el Huracán que salió campeón, porque tenía un 5 que era más galera y bastón como el Checho Batista, especie de redondo para trazar una comparación, como no lo era el Tolo Gallego, un 5 más de destrucción de juego contrario, antitéticamente lo que era Fatiga Russo, por ejemplo, en el Huracán del 73. Volviendo al tema para no irme por la tangente, esa selección del 78, que es una estructura colectiva, quizás sea en lo que nos tenemos que basar para ver si finalmente la etapa post-Messi, post-finalización de Messi como futbolista en la selección argentina, no sea la poste tan traumática, ¿no? Y sí, la verdad sí, o sea, no. Es a ver. Y ahora lo único que queda, mejor dicho, es ver que se irá formando a futuro. Pero ahora, Que eso es lo por bueno. ahora solamente podemos esperar y disfrutar. Después del mundial, vamos a un bar, pedimos una bebida alcohólica fuerte y brindamos. Y después, Y mientras esperamos todo eso, y yendo un poco con eso de la cita, ¿no? El futuro llegó hace rato, como dice el Indio Solari, en todo un palo, y está la sub-20 compitiendo. sí, ahora mañana 8 de octubre, el momento que estamos grabando este podcast, va a jugar contra Nigeria por octavos de final, un viejo conocido, Otra vez sopa. otra vez sopa. Eh, Primera cosa que hay que entender, los rivales africanos en esta categoría son bastante más Ah, claro. zarpados, más que nada por la diferencia física. Ya sé que podemos hacer todo el chiste de que vos ves a los jugadores africanos y decís, este no tiene 20 años, tiene 20 años de aportes. Era lo que decíamos en 2005 cuando te acordás Messi hizo 2 goles en la final del Mundial de Sub-20 en Holanda. Sí, o sea, vos ves al muchacho, está bien. Hay gente que te puede explicar mejor ese tema, la cuestión genética y todo. Pero sí, ahora está un arranque muy bueno. Un arranque con 3 victorias, un 3-1 a Cuba, un 4-1 a Australia y un 1-0 a Italia. El más, hasta ahora el único partido que fue medio complicado. Una selección que no cuenta con los mejores nombres que puede contar porque no es obligatorio para los clubes cederlos a los mundiales juveniles. Por eso no está Mastantuono, por eso no está Echeverri. No está Echeverri, no está Carboni, no está Santiago Hidalgo, que está en el Toulouse de Francia ahora. ¿Pero qué tiene esta selección? Porque la otra vez hablábamos. Quizá no una figura descollante, pero tiene a Zarco, y a quien nosotros comparamos con Julián Laurer, que es más que Carrizo, lo está demostrando en Vélez en la Copa Libertadores, por lo menos lo demostró.
Y para trazar una comparación con las viejas etapas, ¿no? De Peckerman, teniendo en cuenta que Placente es un Peckerman boy, como se dice, muy parecido esto a lo que sucedió aquella vez en el Mundial de Qatar 95, el primer Mundial que ganamos con Peckerman. No había una figura descollante, bueno, está Ibagaza, grande jugador, pero no fuera de serie como lo puede ser por su entendimiento con el juego Riquelme, Malaza 97, mismo Aymar. Y ahora quizás hay muy buenos jugadores, pero no fuera de serie como bien decís, Nico Paz, Mastantuono, Echeverry o Hidalgo, jugadores terrenales muy buenos, pero que forman parte más bien, como decíamos, de lo del 78, una estructura colectiva, ¿no? Sí, Y eso es lo bueno de esta selección de Placente. sí, a ver, primero están muchos de los jugadores que él ya dirigió el Mundial anterior sub-17, que son los chicos de Exacto, categoría 2006 y 2007. en Indonesia. O sea, tuvo que hacer varios cambios. El arquero sigue siendo Santino Barbie, a pesar que él atajó, el sudamericano le atajó solamente la primera parte, la segunda parte la atajó Martinet, Jeremías Martinet, que no está en Me temporada por acuerdo. lesión, si no hubiera sido Mismos uno. laterales. Cambió los arqueros suplentes, los cambió. Ahora fue Álvaro Buzo de Vélez Sarsfield, que está teniendo una muy buena temporada en Vélez Sarsfield, y lleva a Alain Gómez como tercer arquero. Que él es categoría 2007, y es común que, como tenemos un artículo, una nota escrita por un servidor en nuestro blog, www.identidadalbiceleste.wordpress.com, donde hice un pequeño desglose de cada uno de los convocados. Alain Gómez, es normal que muchos equipos en este mundial lleven de tercer arquero a quien puede ser el arquero titular en la próxima generación, que va a ser a partir de los nacidos del 2007, que ataja en el Valencia, ya incluso atajó en el primer equipo, y más que nada va para hacer experiencia. Pero después tenés, por ejemplo, una cosa también, hubo cambios, porque hay muchos chicos que venían teniendo mucha continuidad en primera y dejaron de tenerla. Por ejemplo, en el Sudamericano la dupla titular era Juan Jiménez de Rosario Central y Tobías Ramírez, que está de Argentinos Juniors. Y Juan Jiménez perdió mucho terreno, el que ganó fue Santiago Fernández de Talleres. Y también estaba Valiente Peirani, que es el chico estudiante de La Plata, que se rinde bastante bien, normalmente suplente en esta selección. Cada vez que entró siempre rindió. Juan Villalba, que es yo le digo proyecto línea Pasarela, Heinze, Milito, Samuel. Lisandro Martínez, por el tipo de características. Es un central chiquitito de 1,73 m, Ah, vos decís por muy el tema de ancho, o sea, el muy tema de la robusto. estatura. Vos lo ves, el chabón es muy tipo bulldog. Claro. Eh, lo hacen jugar, o sea, puede jugar de 3 porque era 3 originalmente. Lo dijeron, che, vos sos corpulento, te vamos a tirar de 6. Y ahora está en Gimnasia La Plata, se formó en Vélez. Bueno, exacto. Eh, sí, también, y después, bueno, Julio Soler, que está en el Bournemouth, que es uno de, ya tuvo convocatoria en la selección mayor. Es uno de Los los. mismos laterales, digamos. ¿Qué? Los mismos laterales, digamos. Sí, es uno de los que está llamado a ser uno de los reemplazantes de Tagliafico y Acuña, que justamente es el puesto que hoy más veterano tiene en la Sí, selección por lo que argentina. nos cuesta. Todavía no encuentra, porque uno dice Valentín Barco, sí, pero Valentín Barco no es lateral, en realidad es volante. Porque Atlética en realidad es volante, se empeña mejor, además. En el equipo donde juega, que es el Racing Estrasburgo, lo hacen jugar de doble 5 y el chabón le está rompiendo. Y así apostó, por ejemplo, por también Teo Rodríguez Paganos, que es otro también lateral hiperofensivo, que es en San Lorenzo. Después consiguió que el Porto dejara ir a Tomás Pérez, que tuvo muy buen desempeños en las veces que entró. Sí, Sí, es llamativo un que gol. Placente lo pusiera de líbero contra Italia, no, contra Australia, porque el chabón es 5, pero también se desempeña como volante por derecha. Y cuando Jugador de entró, Godoy Cruz, ¿no? Jugador de Godoy Cruz, ¿no? no, Tomás Pérez era jugador de Newell's. No, Andino, decía yo. Sí, Andino, sí, de Godoy Cruz, otro que también es uno de esos que decís, si no pega el salto, lo viene a buscar algún club grande de acá o de afuera, no, sería rarísimo. De enorme preponderancia participativa en el gol de Subiabre en el segundo partido. Sí, aparte, bueno, también Milton Delgado de Boca, que está un perro de presa, que encima viene mostrando mucho mejor una evolución en cuanto a juego, porque se mandó el otro día una jugada espectacular que terminó en gol en el partido contra Corta y Australia. pasa. Y muy bien. Sí, o sea, un 5 que normalmente es muy cortador de juego, o sea, nada que ver con otros. Aparte se complementa muy bien con Valentino Acuña de Newell's. O sea, El hacen Messi de película. una gran dupla. Y después, bueno, Zarco viene porque no tiene minutos en el Bayer Leverkusen. O sea, se fue allá y tiene mucha competencia. Montoro también. Sí, Montoro que ya también la venía estaba haciendo
muy buen laburo en el Botafogo, un club que arribó hace no mucho. Eh, Está Prestiani, Gianluca Prestiani, el que hoy me fija, viene teniendo muchos minutos, ahora que está esta temporada arrancó a tener mucho más protagonismo, antes no lo mandaban a jugar a reserva, bueno, Mike Carrizo. El mejor de los preludios me parece es que hay una continuidad en el proceso de selecciones nacionales, en esta cuestión de institucionalización de los proyectos de selecciones nacionales y la formación de sus jugadores. Porque, como vos decís, su 17 Mundial Indonesia, hace 3 años, 2, mismos jugadores, sub-20 ahora, mismo entrenador. Creo que eso hace que después los jugadores se acostumbren a la selección mayor. Sí, y también una cosa es, por ejemplo, Placente para este plantel apostó muchos jugadores que están teniendo mucho protagonismo, obviamente. O sea, como dije, hay algunos que venían antes y los bajó por lesión o por falta de continuidad. Un chico que, por ejemplo, se metió a último momento en esta lista es Tobías Andrada, de Vélez Arfield. Volante Sí. central o volante por derecha. Se metió porque empezó a tener mucho protagonismo en el primer equipo y tener buenos rendimientos. Muchos del medio local, es verdad. Sí, o sea, algunos que se fueron hace poco, tipo Matteo Silvetti, que se fue de Newell's al Inter Miami, Estados Unidos. Mismo Pero él se Soler. venía, o sea, por características, es el que mejor se puede mover por ambos lados de la banda. Es un wing que se mueve tranquilamente por ambos lados. Bueno, Subiabre, que había tenido un gran rendimiento en el sudamericano. Y los atenuantes también, Rama, porque fíjate vos que bien decís, Subiabre. Subiabre estuvo a nada de no renovar con River. Y ahí la participación del presidente de la AFA, Tapia, en pos de que se termine, digamos, confirmando la rúbrica de contrato, fue muy importante a tal punto que después se sobrepasó una cierta cantidad de otros atenuantes, como por ejemplo el hecho de que no le daban los jugadores a Placente, y aún así se armó esta estructura, este equipo, Sí, donde Subiabre hay que confluye y tomar, muchos otros jugadores, como bien decís vos. sí, a eso hay que tomar en cuenta una cosa. La AFA tiene un convenio con los clubes en la cual sí o sí tienen que dar los jugadores. Sí, O sea, sí River en un momento estaba viendo, quería negarse. River también está firmando este convenio de tiene que entregar los jugadores a la claro. selección. Porque la selección es importante. Por Sí, más. sobre todo esta clase de competiciones juveniles que no son amistosos, son torneos oficiales. Sí, o sea, aparte muchos jugadores que son claves. O sea, tema Dylan Gorosito. O sea, como es un plantel de 21 jugadores, Placente solamente apostó por él como lateral derecho. Después tiene a Santiago Fernández, que es su puesto secundario, no es su puesto real. Claro. Gorosito tuvo que competir con Lautaro Vargas, por ejemplo, que es el lateral derecho titular de Unión. Gorosito, por ejemplo, no es titular en Boca. Vino en una lesión, perdió mucho terreno, pero juega en la reserva, solo un solo partido. Se apostó porque sabe que Gorosito es un jugador excepción, porque sabe lo que puede dar. Sí, Ya lo sin conoce a contar que él. aparte está haciendo de alguna manera lo que no pudo hacer o insinuó hacer y finalmente no terminó concretando. García, el lateral derecho, surgió la cifra de Vélez, que jugó el año pasado de muy buena forma en los Juegos Olímpicos, venía de jugar en el anterior sub-20. Campeón con Vélez de la Liga el año pasado con Quintero como técnico. Sí, él, por ejemplo, a ver, hay que tomar en cuenta, sí, una cosa para recordar. Eh, Debido a la pandemia, no hubo torneo de los que son las categorías 2001 y 2002, que nos perdimos de ver Que varios encima se jugadores. interrumpió el proceso del Bocha Batista, reemplazándolo por Mascherano, con todo lo que eso conllevó Sí, después. justamente en nuestro blog www.identidadadolescente.wordpress.com tenemos un artículo donde hacemos una lista que encima ahora tendremos que actualizarla, Sí, es porque verdad. aparecieron muchos chicos de esa categoría que se empezaron a respirar mucho más tarde, El público se de renueva. cómo se podría haber armado un equipo eh, eh, con esos chicos. O sea, la única, o sea, podría haber, no sé, Gondou como 9, Beltrán y Gondou los 9, Joaquín Blasquez hoy que está en Independiente y Leandro Brey como los arqueros, Santiago Ramos Mingo, Gastón Ávila los 6, Bruno Amione también, Lo Mónaco, el X Fernández, Juan Esforza, Tiago Almada, Juliano Simeone, algunos de esos chicos que están hoy también en la mayor. Muchos de esos jugadores de distintas camadas le ganaron, por ejemplo, una final de un sudamericano en San Juan a Brasil después de que iba perdiendo el término de los primeros 45 minutos 2-0. Aquel equipo, sub-15 creo, ¿no? Dirigió por Placente y Aymar. Creo que Fíjate sí. si hay continuidad o no en procesos institucionales, en procesos, mejor dicho, institucionales de la selección argentina. Pero sí, ahí también se ve lo mucho que está bien hecho de que las No, juveniles, salvo el hecho de Macherano porque rompió como el molde, o sea, toda la una estructura transición. de las juveniles está con integrantes
eh, que tuvieron a Peckerman de técnico. Recordando entre medio también, esto generalmente lo hablamos en nuestro blog, pero a lo mejor la gente no lo sabe, los que nos están escuchando, que hay una selección del ascenso, ¿no? Dirigida por Gugnali, ex ayudante de Sabela, con lo cual hay un poco de peckermanismo hablando de biologías futbolísticas y de sabelismo, ¿no? Que es una condescendencia con uno de los entrenadores más grandes que tuvo la selección argentina, que es Bilardo, de esa escuela de estudiantes. Como de alguna manera Scaloni es una mezcla de los dos también, tanto de Menotti como Bilardo, porque Menotti fue quien lo sostuvo y porque Bilardo es el máximo ídolo de Estudiantes, club donde jugó acá en Argentina después de Newell's, el técnico de la selección argentina actual, Scaloni, ¿no? Sí, una selección del ascenso que ya ha tenido sus primeros torneos internacionales, que ahora las convocatorias están llamando a chicos nacidos en 2007. La única queja es que todavía le falta ser mucho más federal. O sea, la mayoría de los convocados son de la zona del área metropolitana de Buenos Aires, salir de Santa Fe. Todavía le falta sumar. A veces arman un equipo que es bien federal, pero para ir mostrándose, para darle más espacio. Sí hubo, por ejemplo, convocados a la sección sub-20 primera, por así decirlo, A, Sí. como chicos como Julián Kadijevich, en su momento de comunicaciones, hoy en Gimnasia La Plata, o Lucas Barrientos, central de los Andes. Es como una vidriera interna de distintos clubes de fútbol argentino, ¿no? Independientemente de Sí, la región, la selección juvenil del ascenso. y Sin ese contar, sin también, contar además que va un poco en añadidura lo que pasó con Mascherano, que si bien tuvo una etapa muy poco feliz en la sub-20, sí él eclosionó junto al profe Blanco, preparador físico de Sabela también, una especie de proyecto de diseminación de centros de alto rendimiento AFA para acercar el predio N6 simbólicamente a las distintas zonas del interior de la República Argentina. En el programa de lo que fue el Departamento de Metodología y Desarrollo, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, Gugnali es un poco, como bien decías, profundizador de todo eso, pero hay que establecerle una cuota de más federalismo, me parece, a la sí, selección. no, o sea, en un momento se hablaba, por ejemplo, de un proyecto de una selección B. O sea, mientras la selección A jugaba las eliminatorias, esta selección B, que iba a ser conformada por jugadores de la liga local, iban a estar jugando otros amistosos. Era un proyecto que eso en Europa hacen a veces. En Europa tienen selecciones B o selecciones C. Normalmente Acá se hizo con Menotti, partamos a bases, está sí, o como sea, recapitulando eso. una selección acá que está buena para convocar a varios jugadores que por ahí merecen una convocatoria hace rato. Sí. Está difícil por el tema competencia, por el tema de, o sea, interés real. O sea, muchos, por ejemplo, vienen pidiendo a Maravilla Martínez para la selección. Y ahí también es un buen lugar para empezar a probar unos chicos con proyección. Hay que buscar rivales más o menos que disponibles, que quieran jugar esos partidos. Y por ejemplo, como decía antes, Europa tiene estas selecciones C con jugadores del ascenso, que arman cada tanto. Arman unos partidos por ahí con una selección de Asia o Oceanía y convocan a algunos de los mejores jugadores del ascenso. Y Sí, esto eso lo comentamos, me acuerdo, en Inicial y Celeste WordPress, sí, eso de fue alguna manera. una idea que también planteé cuando estaba, mejor dicho, más que una idea, unos datos para tener en cuenta de cómo puede funcionar un proyecto. Esa idea de que, o sea, que puede funcionar a futuro. Che, no sé, mira, este tal arquero la viene rompiendo, es difícil que la llamen. Bueno, che, hay o sea, Puerto Rico es un rival bueno para una selección B local. Un buen desglosamiento que hiciste. Y hacías bien en mencionar nuestro blog, que nos puedes encontrar en identidadceleste.wordpress.com. ¿Cuáles son el resto de nuestras vías de comunicación para que la gente sepa, Ramiro? ¿Las recordamos un poco? Nos pueden encontrar en casito en YouTube, en Facebook, en Instagram como Identidad Albiceleste, en Twitter o X nos pueden encontrar como ID Albiceleste. ¿Y dónde pueden escuchar este programa? Nos pueden escuchar a través de acá, Spotify o en YouTube, en la cual vamos a pedirles que se suscriban si les gusta esto, nos ayudan a seguir creciendo. Y yendo en consonancia con esa parsimonia rítmica que tiene por momento la selección argentina entre aceleración y freno para competir en los torneos internacionales importantes, nos vamos despidiendo. Será hasta la próxima. La volatilidad de las publicaciones, de los programas, de los podcasts, va a ir variando, le queremos decir a la gente, pero nos van a ver a partir de ahora mucho más seguido. Un placer haber compartido este momento contigo, Ramiro Moreta. Esto es Identidad Celeste.